Feliz viernes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Continuamos nuestra cobertura en relación con lo último que sucede con COVID-19. Estas son las cifras oficiales de casos confirmados del coronavirus en el Valle Central esta tarde. El condado de Fresno cuenta con 1,703 casos, con 35 muertes y 536 recuperaciones. El condado de Merced tiene 283 casos, 37 muertes, 190 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 98 casos con 2 muertes y 71 recuperaciones. El condado de Mariposa reportó 16 casos, 1 muerte y 14 recuperaciones. Y al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 1,844 casos, 84 muertes y 912 recuperaciones. El condado de Kings tiene 714 casos con 3 muertes y 273 recuperaciones. Y antes de que diera su actualización sobre lo que el Estado está haciendo en cuestión de COVID-19, el gobernador Gavin Newsom habló sobre la trágica muerte de George Floyd en Minnesota, comentando que nuestra sociedad debería de estar mejorando para resolver el problema de racismo. Newsom luego se dirigió en el número de casos del coronavirus en California, informando que la comunidad hispana cuenta con la mayoría de casos, con 55% y 38% de esas muertes. But the black community, again, not surprisingly to the theme frame that connects the dots today, 5.3% of the cases tested positive, a little below state population, but the number of deaths substantially, in percentage terms, substantially higher in the black community and the African community. El gobernador informó que el Estado está trabajando en maneras de resolver cuestiones de economía social, agregando que se le dará al condado el poder decidir cuándo es adecuado a que sigan a la tercera fase de reapertura. Por su parte, un nuevo estudio muestra que la mayoría de casos de COVID-19 podrían ser asintomáticos, lo que quiere decir que alguien puede salir positivo con el virus sin tener síntomas relacionados con la enfermedad. Según el estudio hecho por una revista médica británica, 80% de las pruebas positivas del coronavirus fueron de personas que no contaban con síntomas, lo que ha causado preocupación para funcionarios de salud en el condado de Tulare. So at this time, the majority of our numbers of positive cases are associated with individuals getting tested for those two reasons. They're exhibiting symptoms or they've been contacted and notified that they were exposed to someone else who tested positive. Representantes de los condados de Fresno y Madera informaron que desconocen el número de casos asintomáticos en sus condados. Por otro lado, cardiólogos alrededor del país le piden a pacientes con problemas del corazón el no permitir que el temor en relación con el COVID-19 evite que visiten a sus médicos. Expertos en salud revelaron que se sienten consternados que pacientes no están recibiendo el tratamiento adecuado para problemas cardíacos. Una nueva encuesta demuestra que 40% de personas ven el visitar a un hospital como un riesgo e incluso aún más que visitar un salón de belleza, ir a un concierto, a la playa. If we get to patients having heart attacks, get to patients having arrhythmias within minutes as opposed to days, we can make a substantial impact upon mortality. Literally can save lives by intervening early. Médicos le recuerdan al público que hospitales hicieron los cambios adecuados para proteger a sus pacientes de COVID-19. Y los Centros para el Control y la Protección de Enfermedades han revelado nuevas guías para seguir en lugares de trabajo. Ahora sugieren el revisar si empleados tienen síntomas del coronavirus y el mantener a empleados 6 pies de distancia de cada uno y el reemplazar objetos altamente tocados. Y tiempos de descanso deberían de ser separados. También se debería de prohibir que personas se saluden de mano, al igual que se debería de implementar el uso de máscaras todo el tiempo. ¿Y qué será lo que nos espera este fin de semana con las temperaturas? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo favorito, AJ Fox. Happy Friday, AJ. Hola, feliz viernes y la ola de calor ha terminado. 92 grados ahora en Fresno, 91 en Madera y mira los vanos, 81 grados ahora. Es porque un viento existe allá ahora. 12 millas por hora en Los Vanos, 18 millas por hora en Lemoore y un aviso de vientos está para hoy hasta mañana a las 4 en la mañana. Este gráfico es en inglés, todos los gráficos de avisos los tengo en inglés solo, no en español, lo siento.
satélite y radar dice más nubes para hoy y más nubes esta noche. Mira en el norte del valle, un poco de lluvias, una ola de lluvias esta noche. Temperaturas para mañana van a estar mucho más frescos. 84 en Visalia, 83 grados en Hanford, 82 en Mendota y Madera, 80 exactamente en Merced y 79 grados, una alta temperatura para los vanos. Para los próximos 7 días, la temperatura el sábado van a estar 82 grados, mayormente soleado el domingo. Más nubes el lunes con una posibilidad de lluvias esa noche. Después esas lluvias, los 90 regresan, pero el viernes va a estar un poco más fresco, todavía 90 grados. Desiree, buen fin de semana, regreso contigo. Igualmente, gracias AJ. La ciudad de Fresno donó $500,000 para ayudar a agrícolas locales. El programa Fresno Farm Bridge también donó $100,000. El dinero será dividido y será otorgado a agrícolas. Esos que reciban los fondos tienen que donar el producto que no puedan vender. Esta mañana esos agricultores donaron ejotes, coliflor, entre otros vegetales. Los productos fueron a iglesias y organizaciones para donar a la comunidad. Muchos de los pequeños granjeros aquí en nuestra ciudad de Fresno, en el condado de Fresno, están emocionados que van a tener la oportunidad de poder vender sus frutas y verduras, porque si no las tenían que dejar echar a perder y no iban a obtener ninguna ganancia. Este programa va a proveer un poquito de dinero para que se sostengan estas familias. Sabemos que aquí en la comunidad de Fresno hay granjeros que son latinos, que son afroamericanos y también Hmong. El dinero de la ciudad viene de una subvención de $92 millones que recibieron por el gobierno federal. Y fue un día ocupado para la concejal de la ciudad de Fresno, Esmeralda Soria, luego de que también esta mañana estuvo en el Hospital Kaiser en la ciudad de Fresno, junto con la concejal escolar Annalisa Perea, repartiendo máscaras a trabajadores de salud para ayudar a mantenerlos seguros mientras cuidan de la comunidad. Estamos aquí hoy porque recibimos una llamada que los trabajadores necesitan más mascarillas para poder protegerse y proteger a sus familias. Estamos aquí donando mascarillas y dándole las gracias a todos los trabajadores que están sacrificándose y están aquí para proteger a nuestra comunidad. Empleados del hospital se mostraron agradecidos con el obsequio. Es un gran apoyo que nos están apoyando con estas mascarillas y gracias a la concejal Solorio y a Annalisa Perea que nos están apoyando con estas mascarillas para seguir luchando contra la pandemia y protegernos. Miles de máscaras fueron donados a los trabajadores. Okay, KHAROSHTHI. That is correct. Y existe un nuevo campeón del concurso de ortografía virtual. Navneet Murali, de 14 años de edad, de Nueva Jersey, ganó la palabra Karoshti. La página web de ortografía fue creada por ex concursantes. La competencia reemplazó al concurso nacional, que fue cancelado este año debido a COVID-19. El evento se llevó a cabo la misma noche que el concurso original sucedería. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.